México vive una de las crisis sociales más profundas de su historia. 40.000 personas desaparecidas, 1.100 fosas comunes clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar son datos de un país castigado por el narcotráfico y la impunidad política judicial. Se trata de las cifras divulgadas semanas atrás por la Comisión Nacional de Búsqueda de México. A partir de ellas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Las estadísticas crecieron exponencialmente desde el 2006, cuando el presidente de entonces, Felipe Calderón, implementó la llamada guerra contra las drogas. En aquel año, escuche bien, fueron descubiertas solo 2 fosas con restos óseos y desde ese momento hasta hoy se han hallado 1.100. Una cifra que sube a 2.000 según organizaciones sociales especializadas. Ante ese diagnóstico cabe preguntarse cuáles son las causas de estas cifras estremecedoras. ¿Por qué se han incrementado tanto las desapariciones en los últimos años? ¿Cuáles son los vínculos entre el sistema político y el narcotráfico y el Poder Judicial en México? Razones profundas de un México que duele. El México de las desapariciones de personas y la muerte. Pongamos el punto en la I. En 2006, el presidente Felipe Calderón aceptó las sugerencias de Estados Unidos y la DEA en materia de seguridad y lanzó la llamada guerra contra las drogas, una política de neto corte militarista diseñada por el Pentágono y continuada y profundizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde que se comenzó a implementar hasta 2017 se registraron más de 250.000 homicidios en ese país. Antes, México tenía un índice de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017 la tasa fue de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, hay casi 300.000 personas desplazadas y los cárteles del narcotráfico se fortalecen cada día más. El periodismo es uno de los gremios que más sufre el recrudecimiento de la violencia. Desde el año 2000 hasta diciembre de 2018 fueron asesinados más de 120 comunicadores según la organización Artículo 19. En casi todos los casos se puede observar que son periodistas de medios locales dispuestos a decir la verdad. Casi ninguna de las víctimas pertenecen a grandes cadenas o a monopolios de la información. También han sido asesinados un alto número de políticos. Casi el 80% de ellos eran opositores a las coaliciones gobernantes de los 32 estados del país, por lo general del PRI. Enrique Peña Nieto le dejó a López Obrador un país con 50% de pobreza, la deuda externa más alta de la historia, una devaluación del 60% y máxima violencia en buena parte del territorio mexicano. Dentro de esa violencia destaca la situación de miles de niños y jóvenes que han quedado huérfanos y decenas de miles de mujeres viudas por las desapariciones. Por ello, López Obrador advirtió que había por lo menos 40.000 personas desaparecidas. Evidentemente aceptan que sí hay 40.000 desaparecidos registrados, pero que esto es un subregistro porque hay muchísimas gentes que por miedo, por el contexto de impunidad que existe, no han denunciado y entre ellos miles de migrantes que no han podido presentar una denuncia. Sin embargo, la cifra oficial, que fue la última que dio el comisionado anterior antes de renunciar, de 40.000 desaparecidos, pues es la cifra que sí está manejando el movimiento por los desaparecidos como tal, como cifra oficial, siempre aclarando que existe un subregistro. Los estados mexicanos en los que se encontraron mayor cantidad de cuerpos son Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz. Se suele suponer que las fosas se encuentran en lugares alejados a la ciudadanía. Sin embargo, muchas de ellas están en espacios cercanos a los tejidos urbanos y varios entierros se han dado a la vista de vecinos y policías. De acuerdo a cifras del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos?, en los últimos años hubo 1.978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Las fiscalías recuperaron de esas fosas 2.884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas y 799 restos óseos. Del total de cuerpos y restos, solo 1.738 de las víctimas han sido identificadas. Así surge de la investigación hecha a partir de cientos de solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados. El primer gran crecimiento de las cifras de desaparecidos se dio en 2008, con la intervención militar en lo que se llamó la guerra contra el crimen. El segundo aumento fue a partir de 2013 con la llegada de la administración de Peña Nieto, donde los números aumentaron un 40%.
Uno de los rasgos característicos de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto fueron las inhumaciones ilegales. En al menos 372 municipios de México, bandas criminales hicieron desaparecer a sus víctimas. Según consigna el proyecto periodístico denominado ¿A dónde van los desaparecidos? Donde más fosas clandestinas se han hallado es en el municipio de Veracruz y el de San Fernando, a 1 hora y media de la frontera con Texas, en Tamaulipas, es decir, cerca de Estados Unidos. Luego le siguen Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas. ¡Porque los amamos! ¡Porque los buscamos! ¡Porque los amamos! ¡Es lo que queremos! ¡Justicia! ¡Es lo que queremos! ¡Justicia! El crimen organizado y el Estado fallido nos ha arrebatado no solo a nuestros hijos e hijas, sino también la paz, la salud y hasta la vida. Y que hemos visto con dolor y frustración que no solo el sistema de justicia no estaba preparado para las desapariciones, sino que además sigue estando en contra de darle la verdadera dimensión a esta tragedia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestras hijas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestras hijas, ¿dónde están? Diversas organizaciones de derechos humanos calculan que podrían ser quizás unas 100,000 personas desaparecidas y que cada año desaparecen unas 20,000 personas migrantes en su paso por México. Seguimos preguntándonos cuándo las instancias internacionales volverán sus ojos y su atención a México. ¿Cuándo lograremos que el gobierno de México deje de ser consecuentado por la ONU y por la Organización de Estados Americanos? A la nación y al mundo que nos escuchen, y les decimos que no descansaremos jamás, pues tras de nosotros les buscarán las generaciones venideras y también buscarán a los responsables de lo sucedido. Ni perdón ni olvido. Muchas de las fosas clandestinas son detectadas por familiares de las víctimas que se infiltran en terrenos donde corren rumores de que habrían llevado hasta allí a personas que nunca más volvieron a ser vistas. Varias fosas aparecen en zonas de frontera, sea con el mar o con Estados Unidos. Los puntos concentradores de fosas son Ciudad Juárez, las zonas cercanas al mar como Ajome, Sinaloa, San Fernando, Tamaulipas y los puertos de Acapulco y Veracruz. Según el grupo Vida, que es un colectivo de rastreadores de personas desaparecidas, testigos describen haber visto en zonas rurales entre 80 y 90 lugares donde queman gente. Esos testimonios refieren a que se han visto a personas amarradas en camionetas, empalmados como animales a plena luz del día. Los llevan a tambos agujereados con un pico en los que metían a las personas y las quemaban con gasolina. Alrededor ponían una llanta de tráiler para contener el fuego y luego vaciaban los restos calcinados en esas fosas. Aquí como ellos dicen, ¿no? Los cocinaban, cocinaban a la gente. Lo que hacían es que la desnudaban, la partían en pedazos y la echaban en tambos de 200 litros. Los tambos los agujeraban, les hacían muchos agujeros para que les entrara el aire y fuera más el tiempo de cocimiento. Se oye muy horrible lo que estoy diciendo, pero es como sucedieron las cosas, ¿sí? Entonces los bañaban en diésel y toda la noche cociéndose. Ya cuando se acababa, yo imagino que la lumbre o algo, volteaban el tambo de lo que quedaba de los restos y había pedazos grandes, con la pala los quebraban. La cuestión era el exterminio, ¿no? Extinguirlos por completo, en que no quedara nada. Lo que pasa es que no contaron con que había madres que no nos íbamos a conformar, ¿no? Para nosotros el pedazo, aunque sea muy mínimo, para nosotros es muy importante. Es que ese fragmento es de alguien que fue deseado, que fue esperado, que fue amado y que necesita regresar a casa, aunque sea el más mínimo pedacito. Aquí los que encontramos somos nosotros. Y ahorita pues ya nos hemos acostumbrado al sol, al calor, que en veces traemos agua, en veces no, porque incluso aquí en veces tenemos dinero, en veces no. Pues más que nada nos mueve la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos. Y
Por eso andamos aquí en este solazo, que bueno, ni nos cae, la verdad. Porque lo que queremos es encontrar a nuestro familiar y andar así buscándolo, pues me siento a gusto porque yo ando haciendo algo para buscar a mi hijo. Muchas familias que buscan a sus seres queridos sienten una enorme frustración al encontrar lugares de exterminio y restos que luego no son identificados por la policía científica. También es difícil la identificación de los cuerpos, cuando se cometen errores en la exhumación o cuando los restos fueron disueltos en ácido. Así, en Veracruz se han encontrado más de 18,000 restos óseos, pero solo se han identificado a 2 de ellos por parte de las autoridades. Uno de los casos emblemáticos de desapariciones en México y cuyo reclamo de justicia aún se mantiene es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Han pasado más de 4 años desde aquel fatídico 26 de septiembre de 2014 en Iguala y todavía no se sabe qué ha pasado con esos estudiantes. Las responsabilidades penales se diluyen y aún hay muchas interrogantes acerca de cómo se dieron los hechos. Por un lado, la famosa guerra contra el narco, por eso tendríamos que alargarnos a 10 años, porque esta inició en el gobierno de Calderón. Fue una política equivocada que provocó la militarización del país en un contexto en que tanto las fuerzas de seguridad como el ejército tenían vínculos muy fuertes con el crimen organizado. Esto posibilitó que la desaparición forzada, lo que le llaman aquí los levantones, pues se pudieran realizar no solo con total impunidad, sino muchas veces con la participación directa de las fuerzas de seguridad, como fue el caso tan reconocido a nivel mundial de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La lucha contra las drogas y el narcotráfico le ha servido a Estados Unidos como herramienta injerencista en diversas partes del mundo en general y en América Latina en particular. La DEA ha jugado un rol gravitante en ese sentido. Ese organismo injerencista fue expulsado de Bolivia en 2008. Ante la ONU, Evo Morales mencionó que la guerra contra las drogas que propone Estados Unidos ha fracasado rotundamente. Agregó que el consumo se incrementó un 40% en las últimas décadas y que en Estados Unidos el consumo de cocaína es de 1.6%, mientras que la media mundial es de 0.4%. Pocas semanas después de asumir en la Casa Blanca, Donald Trump, en un memorándum dirigido al Congreso de su país, identificó 22 países como grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas. Ese memorándum se basó en un informe que señalaba que de los 22 países más productores de drogas, 17 de ellos eran latinoamericanos. Allí figuraba que México abastecía el 90% de la heroína que consumían los estadounidenses. Las razones de este incremento de consumo radican en la creciente demanda de opiáceos debido a los altos precios de los medicamentos. Por supuesto, la lógica imperialista de Estados Unidos responsabiliza a México por esta situación y así impuso el llamado Plan Mérida. El Plan Mérida comenzó a aplicarse en el 2008 y fue parte de la llamada guerra contra las drogas. La intención era capacitar a cuerpos de seguridad, brigadas antinarco y apoyo con moderada tecnología. La realidad muestra que esa cooperación fracasó. No solo porque los estadounidenses siguen siendo los mayores consumidores de drogas del mundo, sino porque buena parte del negocio del narcotráfico se cobra la vida de cientos de miles de mexicanos. Desde el 2008, el Congreso estadounidense le ha asignado a este plan fracasado $1.600 millones. Según cifras oficiales, el cultivo de opio se triplicó entre el 2013 y 2016. Escuche bien, ese año el cultivo abarcó 32,000 hectáreas y la producción alcanzó las 81 toneladas métricas de heroína. Y México sigue siendo la gran víctima del consumo de Estados Unidos, que buena parte de su economía la mueve el narcotráfico sin que nadie pueda decir nada. El número de muertos por sobredosis de opiáceos se quintuplicó en Estados Unidos entre 2010 y 2017. Trump habló entonces de una situación de emergencia nacional por el mal uso de los medicamentos, los opiáceos sintéticos y la heroína. Pero en lugar de aplicar políticas de salud pública, el magnate de Nueva York señaló que México era el culpable.
Si bien muchas de las personas desaparecidas están involucradas en redes criminales, hay otra gran parte de casos que ocurren como forma de limpieza social, política o territorial hacia personas que obstaculizan la operatoria de esas redes criminales. El estado de Guerrero, de donde eran los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es considerado uno de los más grandes territorios de muerte, disputado por sus riquezas naturales. Esas firmas en varios países de la región han armado verdaderos ejércitos privados y constituyen un estado paralelo y represivo sin importar las vidas que se dejen en el camino. El 5 de febrero, López Obrador anunció una batería de medidas. Entre ellas figura la reinstalación de un sistema nacional de búsqueda, el nombramiento de un nuevo titular de la Comisión Nacional, la conformación de 24 comisiones locales de búsqueda, la ejecución de todo el presupuesto, la elaboración de protocolos con organizaciones internacionales especializadas y la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense. Iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito. Pues estamos aquí, señor, para pedirle que esta firma que acaba de hacer, pues que no nomás quede así. Queremos que usted siga caminando con nosotros, que siga adelante, busquemos hasta encontrar a nuestros hijos. Para nosotros es muy duro, es muy difícil. Pasan los días, pasan las noches, no tenemos a nuestros hijos. Yo les pido a todos, pónganse un día si quieren en nuestro lugar, para que se sientan lo que es no tener un hijo en la casa, un familiar. Y como ustedes ven, no nomás son nuestros 43 hijos, hay miles más, hay familias sufriendo porque les falta un familiar en la casa. Vieran que es bien difícil sentarse a la mesa y ver que está una silla vacía, hay una cama, que falta el hijo. Nosotros como padres le pedimos a usted, como padre, que nos ayude, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto, porque no vimos ningún avance con él. Gánese la confianza de todos los mexicanos, señor. Como usted ve, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza. Bueno, ahorita hay un contexto de mucha incertidumbre. Evidentemente, la famosa cuarta transformación, como se le llama en México al nuevo gobierno, ha despertado muchas expectativas. Y sí han pasado cosas que no habían pasado antes, esto hay que reconocerla, pero se están enviando mensajes contradictorios. Los familiares reciben de buena gana que el plan que se ha presentado hace unos días sea un plan que recupera muchas de las propuestas por las que ellos venían pugnando como Movimiento Nacional por nuestros desaparecidos. Reciben con muy buen talante que el nombramiento de la nueva comisionada, que era dentro de las propuestas, Carla Quintana Osuna, es una colega que venía trabajando muy de cerca con el movimiento y que tenía mucha más confianza que el comisionado anterior, Roberto Cabrera, con quien hubo pues mucho desencanto. Carla Osuna viene de una trayectoria de derechos humanos, ella estuvo trabajando en la Corte Interamericana, estuvo participando con Amicus Curiae en Colombia durante los procesos de paz, entonces eso se recibe con muy buen talante. Pero en el momento en que estas cosas están pasando, pues al mismo tiempo tenemos la muerte de Samir Flores en el estado de Morelos,
que es una activista ecologista que se oponía al establecimiento de una termoeléctrica que se llama Huesca en tierras indígenas náhuatl, y en la que se había comprometido nuestro nuevo presidente a no instalarla. Y ahora, contradiciendo sus promesas, lanzó una consulta al vapor, un día después de que estos activistas indígenas confrontan al representante del gobierno, hombres armados lo matan en la puerta de su casa. Este evento de la muerte de Samir ha realmente levantado mucha desconfianza hacia otras promesas que se estaban dando, ¿no? Entonces, solo para cerrar la idea, se ha recibido muchos de las ofertas con una buena actitud, en el sentido que se ven. A veces hablo en plural porque yo me siento como investigadora comprometida con el tema, como parte de este movimiento. Entonces se ha recibido con muy buena fe, pero a la vez hay una desconfianza histórica ante las instituciones del Estado que no se van a borrar, y menos con eventos como el de Huesca. Lo que es cierto es que estamos ante un movimiento de familiares de desaparecidos muy fortalecido. El lado, dentro de toda esta incompetencia del Estado, el lado claro, diríamos, es que los familiares se han fortalecido como movimiento, conocen la ley general ellos ven la ley general contra la desaparición forzada y por particulares como un logro de su movimiento, la conocen de pe a pa, y te estoy hablando de amas de casa, de campesinos, de dirigentes indígenas que antes de que sus hijos desaparecieran, la mayoría de ellos no tenían ninguna participación política, pero se han formado en esta lucha contra la impunidad, y ellos están presionando porque esta participación sea real. Va a ser una negociación, va a ser una estira y afloja, pero el plan incluye en uno de sus puntos principales el hecho de poder crear algo que se le llama el Instituto Nacional de Identificación Forense, que va a crear un sistema único de información donde vas a tener... Son 3 bases de datos que hasta ahorita es evidente que sería lo primero que se tendría que haber cruzado y no se han cruzado. Una es la base de datos de todos los desaparecidos, de los 40,000 que hablan ellos, de los desaparecidos reportados, con la base de datos de 36,000 muertos sin identificar que están en las fosas bajo custodia del Estado, en lo que se le llama las fosas comunes. Estos dos con la base de datos genéticos de los familiares que ya han dado ADN. Si cruzamos estas 3 bases, vamos a saber si entre los 36,000 cuerpos sin identificar se encuentran algunos de los 40,000 desaparecidos o de los que ya tienen ADN. Y esto no se había hecho hasta ahora. Si se logró tener una ley de desaparición forzada y por particulares como la que tenemos, y un plan nacional de búsqueda como el que tenemos, no son solo concesiones del Estado, son logros de un movimiento social fortalecido, encabezado por las familias, padres y madres de los desaparecidos. Para algunos analistas, México no solo es un país de desaparecidos, sino que estar desaparecidos es un hecho normal. México vive con miedo, y no es para menos, y tampoco casualidad, ya que el miedo es la herramienta preferida como método de control político para contener a todas aquellas expresiones sociales que muestren su descontento. Sin embargo, ante la inoperancia del Estado, han comenzado a surgir instancias de movilización donde familiares y activistas son quienes inician las investigaciones. Así como lo escucha. El nuevo gobierno de López Obrador apunta a la justicia, pero el llanto no se detiene y los desaparecidos seguirán sin ser encontrados, diluidos quizás en químicos que los borraron de la faz de la tierra, pero no del recuerdo de sus familiares que siguen en pie de lucha para cambiar esta terrible realidad. Pusimos el punto en la I.